Y es que, como te decía al principio, el año pasado, el 2020, se cerraba con 12.300 millones de euros sin gastar en ayudas y fondos europeos destinados a pymes, autónomos y emprendedores, sin que la mayor parte de la población ni las empresas supieran ni siquiera que existían. 12.300 millones, nada menos. En este programa ya sabes que nos hemos empeñado en que recibas toda la información que necesites de primera mano, sobre todo si a financiación se refiere. Porque recuerda mi lema, siempre hay dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor. Y es que desde que España entró a formar parte de la Unión Europea hace ya 35 años, no hemos dejado de recibir inyecciones de dinero para superar las diferentes crisis o crear así, o ese era el objetivo de crear ese tejido emprendedor potente en España. Pero ¿ha sido así? ¿Dónde han ido a parar esos fondos? Y mirando al presente, ¿estamos a tiempo de revertir esta situación para el tejido empresarial en nuestro país? Pues para dar respuesta a todas estas preguntas y conocer de primera mano cómo optar a subvenciones y préstamos europeos para emprendedores y pymes, contamos hoy en Negocios Televisión con Juanma Revuelta, CEO de Finnova, la fundación que conecta a emprendedores con los recursos y financiación de Europa, y nos acompaña también Miguel Moneo, CEO del Campus 360 y experto en financiación de startups. Buenas tardes, bienvenidos. Juan Manuel. Creo que no te oímos. Bienvenido, Miguel, también. Buenas tardes, Mariló. Oímos ya, Juanma, ahora. Mariló. Buenas tardes, Mariló. Pues buenas tardes, ahora sí te oímos perfectamente. Bueno, pues ya, a ver, tenemos que revertir esta situación. Hay que dar respuesta a todo esto que yo decía. Tenemos solución para, bueno, los 12.000 y pico millones que ya se perdieron hasta el 2020. Pues no sé si lo podremos recuperar. ¿Qué tenemos ahora por delante, Juanma? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias y estáis muy bien informados. Exactamente. Y técnicamente hay 12.000 millones de euros del periodo 2014-2020 que técnicamente España no ha absorbido. ¿Eso qué significa? Siempre seamos en positivo y de manera constructiva. Significa que durante este año, hay una regla, ese dinero lo teníamos que haber gastado antes, lo teníamos que haber justificado, pero todavía la Comisión Europea nos da una regla que es la regla N+3. ¿Qué significa? Que el periodo ha terminado en el 2020, durante el 2021 podemos reprogramar esos fondos para ejecutarlos antes de diciembre del 2023. Bueno, hay que trabajar mucho. Mensaje, es verdad que España es el país que peor absorbe los fondos europeos por parte de las administraciones públicas. El sector privado, en las convocatorias que directamente son a la Comisión Europea y en Bruselas, sí que estamos muy orgullosos porque las pymes españolas han sido líderes en el programa Horizon, en el programa Instrumento PYME de Horizon 2020 y en el programa LIFE. Bueno, aquí yo creo que hace falta, pues haría falta en una situación ideal, pues que los políticos estuvieran quizás menos distraídos con las elecciones regionales y con las mociones de censura y que se dedicaran a trabajar de la mano de las asociaciones de empresarios, cámaras de comercio, ayuntamientos y diputaciones para gastar bien ese dinero. Mensaje, sí que se puede gastar ese dinero. Y para las startups, ¿en qué ámbitos? Bueno, pues digitalización, emprendimiento, generación de empleo. Pues vamos a profundizar un poquito más, Juanma, y además tenemos un acuerdo contigo de que nos vayas informando. Sabes que nos hemos empeñado en Negocios de Carne y Hueso que esto se sepa. Vosotros en concreto lleváis 10 años desde Bruselas informando de todas las ayudas. ¿Por qué crees que no llegan a las pymes, que no llega la información a las pymes, a los emprendedores? ¿Por qué no llega? Bueno, por muchos motivos. En primer lugar, porque las pymes están ocupadas de lo que se tienen que ocupar, que es sacar adelante su negocio. Sí que es cierto que hay entidades que a nivel regional trabajan muy bien, que son algunas agencias de innovación, algunos ayuntamientos, algunas cámaras de comercio. También yo creo que los emprendedores también tienen que hacer su esfuerzo de buscarlo por Internet. Pero una gran dificultad es en el dinero que
ha tenido que programar tanto el Gobierno de España como algunas comunidades autónomas. No voy a decir quiénes son los peores de la clase, pero digamos que una comunidad autónoma que está trabajando muy bien es Galicia, por ejemplo, o La Rioja. Bueno, son comunidades autónomas que han gastado bien esos fondos, que son fondos que la Unión Europea le da al Gobierno de España y que el Gobierno de España, pues por el tema de competencias, lo gestionan las comunidades autónomas. Por ejemplo, y lo entenderán, hay una competencia, la competencia en materia de empleo es una competencia delegada a las comunidades autónomas. Bueno, pues hay muchos fondos del Fondo Social Europeo para autoempleo y generación, por ejemplo, de startups. Eso depende de las comunidades autónomas. Entonces depende también, hay comunidades autónomas que han tenido dificultades financieras o, lógicamente, lo estamos viendo en Cataluña. Si Cataluña lleva mucho tiempo paralizada por elecciones autonómicas, pues no hay un impulso en gestionar bien ese dinero. Y si Cataluña ahora está pensando en volver a hacer elecciones, más meses que se van a perder en ejecutar ese dinero. Claro. Desde luego, Miguel, pues no, al final son unos fondos, España depende de esos fondos. ¿Crees que existe una relación amor-odio, una relación de dependencia amor-odio España-Europa? Yo creo que, como bien ha explicado Juanma, lo que hay que estar es más pendiente de buscar estos fondos, que yo ni siquiera los llamaría gastos, yo hablaría de inversiones, porque estos son inversiones, que son gastos que van a multiplicar el Producto Interior Bruto, y menos preocupados de buscar otro tipo de enfrentamientos y, como él habla de emociones, otro tipo de historias, ¿no? Es cierto que algunas comunidades lo habrán gestionado mejor. Es evidente que cuando las comunidades están peleándose o haciendo elecciones continuamente, pues se pierde el foco, y lo que está claro es que parte del resurgimiento de la economía española pasa por este tipo de actuaciones y estos fondos. Me parece absolutamente imprescindible estar pendiente de este tema. Pues sí, sin duda. Juanma, vamos a ver cómo has dicho que podemos revertir desde luego esos fondos que se han perdido. Cuéntanos un poquito, vamos a aterrizarlos, a qué líneas, a qué tipo de negocios, de pymes, de startups se dirigen y qué hay que hacer para acceder a ellas. Bien, en los fondos que hay que reprogramar, y los que nos estén escuchando, bueno, pues yo recomiendo el asociacionismo empresarial, es muy importante, las cámaras de comercio son muy importantes. Entonces, una primera ventanilla que deberían ustedes tocar serían la Dirección General de PYME de su comunidad autónoma, o también las Direcciones Generales de Tecnologías de Información. ¿Por qué? Porque muchas de ellas gestionan bien, pero en la medida que haya una presión, o sea, en España yo creo que falta cierto desarrollo de la sociedad civil, que debería organizarse mejor para reclamar esos fondos. Un ejemplo lo estamos viendo con el sector turístico, que tanto está sufriendo la crisis, bueno, y que gracias a ese sufrimiento se están organizando mejor. Jamás el lobby turístico en España ha tenido la fuerza que tiene ahora por necesidad. Entonces, por ir al grano, hay que ir a las comunidades autónomas y decirles, oiga, ¿qué fondos tienen? Algunas comunidades autónomas han gastado, otras les quedan fondos sin gastar que se podrían convertir todavía, seamos positivos, en programas concretos que ayuden, que le den liquidez a un sector, a las startups y a las empresas, que son las que generan empleo, un empleo real. Y totalmente de acuerdo con que el concepto de Smart Money en los fondos europeos es un dinero inteligente que nos puede generar esa riqueza que nos va a permitir generar empleo, que es el gran drama de este país. Claro. No sé si crees, Juanma, Miguel, que hay una carencia de gestores de estos fondos también en el mercado, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, no sé si quieres... Sí, bueno, yo creo que realmente el hecho de que desde el punto de vista político tengan que las comunidades gestionar ese dinero, aquí es donde se ve cuando los gestores son buenos y cuando son historias políticas las que cuentan a sus votantes, ¿no? Entonces, el hecho de que haya buenos gestores es lo que diferencia que estos fondos se puedan aprovechar y, pues como ha dicho Juanma, ¿no?, crear empleo, poder acelerar la economía, algo que es lo que nos beneficia a todos. Parece mentira el ejemplo que ha contado Juanma del sector turístico, porque el sector turístico ha sido los últimos años y desde hace mucho tiempo
la primera industria nacional. Tendría delito que no se le apoyara, ¿no? Entonces ha costado, pero al final se está consiguiendo. Es muy importante mantener a estos gestores centrados en lo que tienen que hacer, que es gestionar bien las cosas. Bueno, ¿qué líneas tenemos entonces ahora mismo abiertas, Juanma? Creo que me has hablado del Horizon Europe y el Next Generation. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues de las líneas que tenemos abiertas, efectivamente, este miércoles que viene, si nos está escuchando alguien que tiene algún tipo de patente, algún modelo de utilidad, alguna empresa pyme, puede ser una startup, puede ser una pyme, concepto europeo de pyme, ¿sí? Entonces, que son empresas, ¿sí? Bueno, que estamos hablando de empresas que facturan menos de 30 millones de euros y que tienen menos de 350 empleados. Si usted nos está escuchando y es una empresa realmente innovadora a nivel mundial, pues puede ir al EIC, significa European Innovation Council Accelerator, está en el marco, como bien explica Mariló, en el marco del Horizon Europe, que es el que sustituye a Horizon 2020. Hablamos de una subvención entre 500.000 y 2,5 millones de euros a fondo perdido al 70%. Y además hasta 15 millones de euros de inversión en equity por parte de la Unión Europea. También estamos ya trabajando, y los que tengan cualquier tipo de idea para pedir directamente a Bruselas, que sea bien en el campo de cambio climático, de reciclaje, todo lo que es reciclaje de agua, de residuos electrónicos, de residuos de construcción, o bien en todo el campo de eficiencia energética o generación energética, pues informarles que se va a lanzar la primera convocatoria de los programas LIFE. Está dotado con 5.300 millones de euros. Hablamos de proyectos de una talla entre 500.000 euros y 2 millones de euros al 60%. Respecto a Next Generation. En Next Generation, bueno, al final todo viene de Europa, pero los Next Generation van a tardar en llegar a España porque el gobierno lo acaba de presentar el pasado 30 de abril y además hay ciertos condicionantes. Por ejemplo, hay un condicionante que es una necesaria reforma del sector público, que tanto la OCDE como la Unión Europea desde hace años le reclaman al gobierno de España que quizás adelgace un poco la administración pública, pero que le dé más formación, que haya gestores públicos, bueno, pues más modernos, más eficaces. Y ahí lo enlazo con tu reflexión. A nuestro modo de ver, sí que hacen falta más gestores en asuntos europeos. En el sector público, es decir, hay excelentes gestores en el sector público, pero están colapsados. Son pocos, tienen poco apoyo, poco reconocimiento y rara vez tienen algún tipo de incentivo. Bueno, y algunos además se están jubilando. Pues hace falta reclutar en el sector público más gestores. Yo creo que el gobierno de España debería apoyarse más en otros funcionarios públicos que saben gestionar los fondos europeos, que son los de los ayuntamientos y las diputaciones y las universidades públicas. Y luego en el sector privado nosotros formamos mucho y creemos que hace falta va a haber la posibilidad de nuevos gestores que se ganen la vida gestionando. Sin duda. Juanma, nos quedamos por lo menos con las buenas noticias, con que se pueden recuperar esos fondos. Desde aquí vamos a ir dando cuenta cada semana de las nuevas líneas que se abren y de cómo acceder a ellas. Muchísimas gracias, Juanma Revuelta, por informarnos e ilustrarnos.